a todas y a todos. Me llamo Pilar, soy de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena y tengo el gran honor de presentar esta mesa redonda con tres grandes mujeres y cuyo título va a ser, efectivamente, Mujer y Memoria. Tenemos a Ana María Alcalá Roca, Victoria Fernández e Isabel María Avellán. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena la organización de este evento y que haya contado conmigo como participante. También a vosotros, a este nutrido auditorio que nos acompaña y nos arropa en esta mañana de domingo. Cuando Pepa me propuso la participación en esta mesa redonda con el tema genérico de mujeres republicanas, la verdad es que no sabía cómo abordar el asunto. Entonces me acordé de mi abuela, fallecida en 2002, la única mujer de mi familia que por su edad había vivido en el periodo republicano. Recordé uno de sus consejos: nenicas, tenéis que estudiar y si no, ponerse a trabajar, que no tengáis que depender nunca de ningún tío. Esta especie de soflama feminista nos la espetaba a nuestra abuela, a mis hermanas, a mis primas y a mí en plena dictadura. Y desde luego se daba de bruces con el modelo femenino preconizado por el franquismo. La visión de la mujer que ella poseía la había aprendido durante su estancia en Villeurbanne, un barrio obrero de Lyon, en el que residió en su infancia y juventud. Allí se empapó de las ideas republicanas y de su modelo de mujer, que completó después tras su regreso a España en 1932. Este recuerdo familiar me ha llevado a investigar y reflexionar sobre el enorme cambio en el paradigma femenino que se supuso la Segunda República Española. Y de eso voy a hablar, de la mujer republicana, un cambio en el paradigma femenino. Este cambio no podríamos comprenderlo o valorarlo sin esbozar el modelo vigente en nuestro país antes del advenimiento republicano. Hasta el triunfo de la Segunda República, en España imperaba la imagen tradicional de mujer recluida en casa, cuya única misión era ser esposa y madre, moneda de cambio en las clases altas, ya que propiciaba alianzas económicas o de apellido que favorecían la acumulación de capitales tan necesarios para el modelo económico vigente. Y también el fortalecimiento de las oligarquías dominantes. El matrimonio era una venta al mejor postor. La función reproductora que le asignaba la sociedad convertía en innecesario su acceso a la educación. La formación femenina se limitaba a aquellos aprendizajes útiles para la vida a la que estaba destinada: cocina, labores, cuidado de los hijos y otras enseñanzas de corte estético-artístico que le permitían brillar en sociedad, lustrando así el apellido familiar, el del marido naturalmente. También era educada en el respeto y temor de Dios, pues la religión era uno de los brazos armados mantenedores del orden social. Así, entre rezos, labores y sucesivos partos transcurría su vida, siempre sometida a la autoridad del pater familias, sin presencia en la vida pública, salvo en el ejercicio de la caridad y de las obras piadosas, sin bienes, que en el caso de poseerlos pasaban a ser propiedad del marido, sin voz ni voto, ni en la esfera pública ni en la privada, y hay de la que osara salirse del esquema, pues será castigada, apartada, vilipendiada, calificada de mala mujer, de ligera de cascos o de moral relajada. En las clases trabajadoras la situación era aún más sangrante. La mujer era la suministradora de mano de obra barata en sociedades que se estaban industrializando. No recibía apenas formación reglada y su asistencia a la escuela, cuando se producía, se limitaba a cortos periodos, pues frecuentemente debía ocuparse de las faenas domésticas o agrícolas. Comenzaban a trabajar en cuanto podían mantenerse en pie. Sus expectativas, el matrimonio, como forma de asegurarse el sustento y a parir, hasta que la naturaleza quisiera o la muerte se las llevara tras un parto difícil o una infección puerperal. En esto no se diferenciaban de sus congéneres de las clases altas. Las malas condiciones higiénico-sanitarias, el trabajo extenuante en la casa y en el campo surtía su efecto y pronto se agostaba. Tenían suerte si el marido era trabajador, no bebía y no las maltrataba. En este caso,
Sus existencias se convertían en un infierno del que no podían escapar, pues en el caso de huir, su situación derivaba en insostenible. Privadas de los hijos y de recursos económicos, solían acabar ejerciendo la prostitución o mendigando por los caminos. En resumen, en las primeras décadas del siglo XX, la mujer estaba sometida a la opresión social y a la sumisión al varón. Este contexto marcaba que no poseyera derecho alguno que protegiera su dignidad como ser humano, mero instrumento de reproducción, pero no solo de la especie, también, y lo que es más terrible, del orden social, pues sin ser consciente lo transmitía mediante la educación a la prole que engendraba. Un ser de segunda categoría, sin decisiones respecto a su vida, su familia y sin participación política. A partir de los años 20 la situación comenzó a cambiar. La coyuntura económica favoreció el crecimiento de la burguesía y del proletariado. El interés por el asociacionismo, la militancia político-sindical, originaron el surgimiento de organizaciones que intentaban concienciar a la sociedad y a los estamentos políticos de la situación discriminatoria de la mujer. El 20 de octubre de 1918 se fundó la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, en la que militaron Clara Campoamor y Victoria Kent. De esta surgió 2 años más tarde la JUV, Agrupación de Juventud Universitaria, o el Liceum Club, en 1926, presidido por María de Maeztu y cuya socia, fundadora y vicepresidenta fue Victoria Kent. Esas, entre otras muchas. Pero estos movimientos reivindicativos solo alcanzaban a las integrantes de las clases medias urbanas, aquellas que, aunque con muchísimas dificultades y limitaciones, podían acceder a la educación. En el resto del país, rural en su mayoría, con unos índices de analfabetismo brutales, en 1920 las mujeres superaban en más de 1,5 millones a los varones en la misma situación. Los cambios tardaron más en llegar. Sin embargo, las acciones emprendidas por este grupo de pioneras comenzaron a erosionar la mentalidad de los políticos. Incluso llegaron a elevar al Parlamento peticiones sobre el voto femenino y fueron preparando el terreno y conformando una identidad de género que se transformaría en posibilidades políticas y sociales. Mujeres como Maruja Mayo, María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel o Ernestina de Champurcí contribuyeron con su ejemplo a crear un nuevo modelo basado en la asunción de la libertad individual, en la cooperación mutua, en la necesidad de la educación y ajeno a las convenciones sociales imperantes hasta ese momento. Este modelo cuajará en la década siguiente. Durante la Segunda República, los intelectuales y políticos vieron la necesidad de modernizar el país. Y esto implicaba realizar profundos cambios sociales que afectaron de lleno a las mujeres. El primero se cifró en la educación, como vía de regeneración de la vida española, cuyo fin último era crear ciudadanos libres y responsables, y cuyo modelo era la coeducación. Las escuelas normales de magisterio fueron las primeras en implantarlo, y en sus aulas se formaron como futuros docentes los integrantes de ambos sexos. Este fue el primer cambio de gran calado que afectó a toda la sociedad, y por ende a las mujeres. El siguiente hito fue lograr el derecho al voto. El debate de la igualdad entre los sexos fue arduo en las primeras cortes que elaboraron la Carta Magna. Tras muchas sesiones, no desprovistas de polémica, Clara Campoamor, miembro del Partido Radical y también de la Comisión Parlamentaria, consiguió la modificación del artículo 25 que quedó aprobado el 9 de diciembre de 1931 y que venía a decir lo siguiente: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones o títulos nobiliarios. La inclusión de la mujer en la ciudadanía y su adhesión al nuevo Estado tuvo como consecuencia inmediata el impulso de su participación en los cargos públicos. Pero para que esta participación se produjese, debía llevar aparejada una serie de medidas que promoviesen el acceso femenino a todos los ámbitos de la educación, no solamente a la primaria, también a la superior, evidentemente. El reconocimiento por parte de la República de la igualdad entre todos los ciudadanos favoreció la entrada femenina en las aulas universitarias.
no solo en la carrera de magisterio, que por sus connotaciones femeninas se había considerado tradicionalmente aceptada para las mujeres, sino que también comenzaron a matricularse en las facultades de ciencias, en las de ingeniería, en la arquitectura, etc. Y un paso más en la creación de este nuevo modelo, de este nuevo paradigma, fue la participación de las mujeres en funciones directivas, que hasta entonces no se había dado. Para ello se sirvieron de una institución de un alto valor que conocemos muy bien en Cartagena, las misiones pedagógicas, el gran proyecto solidario de difusión cultural republicano, en el que colaboraron María Zambrano, María Moliner, Maruja Mayo, etcétera, y nuestra Carmen Conde, por supuesto. Ellas, con su ejemplo, contribuyeron a crear una nueva imagen, la de la mujer republicana, alejada de los viejos paradigmas de guardiana del hogar. Demostraron con sus actuaciones que no solo podían acceder a la misma educación que los varones, sino que, además, podían organizar, podían participar en la toma de decisiones, que eran aptas para funciones directivas, que podían mandar, vaya. Pero no solo era importante el acceso de la mujer a la cultura, también era preciso acabar con un esquema, el esquema de sumisión a la autoridad del varón. Para ello había que modificar el modelo de familia. El gobierno republicano se dio cuenta de ello y legisló en este sentido, colocando la familia bajo la salvaguardia del Estado. La Constitución de 1931 estableció la fundamentación del matrimonio en la igualdad de derechos para ambos sexos y en su disolución, bien por mutuo acuerdo, artículo 43, o a petición de cualquiera de los cónyuges. Los ciudadanos podían optar por la unión civil o eclesiástica y las mujeres podían divorciarse sin tener en cuenta la opinión del cónyuge. El hombre tampoco, evidentemente. Se daba fin, de esta forma, a una situación de resignación y de sometimiento. Durante los años 32 y 33, más de la mitad de las demandas de divorcio fueron presentadas por mujeres. La ley, además, se combinó con la del matrimonio civil, ambas aprobadas a lo largo de 1932. Como podéis imaginar, siguió una campaña de desprestigio organizada por los sectores más reaccionarios que acusaban a estas medidas de socavar las bases y los principios de la sociedad. El establecimiento del matrimonio como una unión entre iguales constituyó un paso decisivo en el cambio de paradigma, como lo fue también la desaparición de la ilegitimidad de los hijos y la obligación del padre a mantenerlos, aunque hubiesen sido concebidos fuera del matrimonio. La unión libre también fue contemplada y dejó de ser un estigma para ellos. Y en este sentido se despenalizó el delito de amancebamiento, privando al varón ultrajado de la posibilidad de acabar con la vida de los amantes. En cuanto al aborto, hubo que esperar hasta el año 1937 en plena guerra civil. Cataluña publicó el 9 de enero de dicho año una norma que permitió el aborto hasta las 12 semanas. La ministra de Sanidad entonces, Federica Montseny, cuya propuesta de interrupción del embarazo había sido rechazada por el Ejecutivo presidido por Largo Caballero, aprovechó la contingencia bélica y extendió el decreto catalán al resto de la zona republicana. Respecto a la prostitución, la Segunda República abordó el tema, aunque de forma tangencial, con la intención de controlarla y proteger al colectivo femenino, creando el Patronato de Protección a la Mujer. Además, la Segunda República alumbró todo un cuerpo legislativo encaminado a que la mujer se integrara en el ámbito laboral, protegiendo a las casadas y estableciendo el seguro de maternidad. El decreto se firmó el 26 de marzo de 1931, siendo presidente provisional Niceto Alcalá Zamora y ministro de Trabajo y Previsión el citado Largo Caballero. Y luego llegó la Guerra Civil. Como ya había sucedido durante la Gran Guerra en el resto del mundo, la Guerra Civil, paradójicamente, supuso una oportunidad para la participación de las mujeres en la vida pública. Ocuparon los trabajos desiertos por la marcha de los varones al frente, además de labores de retaguardia y servicios auxiliares. Ganaron un gran protagonismo en las asociaciones e instituciones como las Juventudes Socialistas Unificadas o la Unión de Muchachas de Madrid o la Comisión de Auxilio Femenino encargada de proteger laboralmente a las mujeres, que estuvo presidida por Dolores Ibarroquín. La contienda activó la movilización femenina y contribuyó a su visibilidad social.
Se estima en unas 7.000 las participantes en la guerra civil, integrantes de las milicias urbanas, aunque tuvieron que abandonar el frente por los decretos de Largo Caballero en 1937. Definitivamente, el viejo paradigma había sido pulverizado, sustituido por uno nuevo, en el que la mujer había accedido a la educación, no solo a la primaria, también a la superior. Se había vestido con pantalón, había escapado de la férula de la iglesia, podía ingresar en el mundo del trabajo, militar en partidos políticos y en sindicatos a los que votaba por derecho, unirse a su pareja en igualdad, divorciarse y optar por la interrupción del embarazo, siendo libre de elegir su maternidad. Además, se integró en las milicias populares y empuñó el fusil para defender los valores en los que creía. Una mujer consciente de que era una persona libre y emancipada, dueña de su cuerpo y de su vida, y que su camino discurría alejado de los viejos paradigmas de esposa y madre, por la senda de la igualdad y de la libertad. La República rescató a las mujeres de la esfera privada para catapultarlas a la pública, y no como una actuación de desagravio, sino por pleno derecho. Aún faltaba mucho para que el modelo calase en todas las capas de la sociedad, pero ahí estaba, como una luz que iluminaba el camino. Todos sabemos lo que ocurrió después. La dictadura franquista lo aplastó, pero no pudo eliminarlo, pues permaneció en la mente de muchas mujeres, como mi abuela, esperando mejores tiempos en los que fructificar. Y lo hizo, a pesar de la alargada sombra de la Iglesia Católica, a pesar de la larga noche de piedra que nos envolvió con sus tinieblas por más de 40 años, a pesar del sufrimiento de las mujeres que fueron pisoteadas y arrojadas a la caverna. Pero esto es otra historia, más dolorosa, más terrible, que mis compañeras se encargarán de contar. Muchísimas gracias. Cojo esto. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos los que estáis aquí. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la asociación, la combativa Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, que es la que organiza este tipo de actos. Mi ámbito de investigación, tal y como ha dicho Pilar, ha sido siempre los marinos, muy alejado, los marinos de la Armada, muy alejado de las mujeres, porque no había ni una sola mujer en un barco de la Armada. Pero conforme fui conociendo sus vivencias, sus biografías, me fui preguntando por lo que ocurrió con las mujeres cuando se fueron al exilio, cuando fueron fusilados o cuando fueron encarcelados. ¿Qué pasó con estas mujeres que se quedaron solas, entre comillas, en el sentido antiguo del término, en que una mujer se quedaba sola si no tenía al marido que la amparara, que era también una palabra de la época, o bien estaba amparada por un hermano casado que la acogía, o por sus padres, por supuesto. Entonces me pregunté qué había pasado con estas mujeres que vivieron la época, una terrible época de hambruna y de represión de la posguerra, de lo más duro. Estas mujeres que tuvieron que vivir en una España en la que se expandió una represión cruel, hoy en día incluso difícil de concebir cuando lo pensamos, y unas mujeres sobre las cuales cayó un control social y policial exclusivamente para ellas y tremendo. Una represión específica, que fue la del rapado del pelo, la de la ingesta del aceite de ricino y la de la violencia sexual. Voy a hablar de estas mujeres que quedaron ni casadas, ni solteras, ni viudas, porque sobre todo si se habían casado durante la República, por lo civil, todos los matrimonios quedaron anulados.
Estas mujeres que tenían unos hijos que sacar adelante y que tuvieron que vivir en ese sentido en una sociedad donde se restablecieron las bases más duras y patriarcales, más rancias, ¿no? Por ser compañeras, madres o hermanas de antifascistas, de antifranquistas, de republicanos, fueron estigmatizadas, amenazadas, maltratadas, encarceladas, torturadas. Supongo que os habrá llegado una hojita con las caras y los nombres de estas mujeres que los pongo como ejemplos, las pongo como ejemplos porque fueron tan invisibilizadas, tan ignoradas, que creo que era importante que se les viera el nombre y el apellido y la cara. No son simplemente sombras. Todas ellas fueron estigmatizadas, he dicho. Se les negó el saludo, se les negó la ayuda, se les negó el pan y la sal. Fueron tratadas como apestadas. La mujer número uno, Isabel Buffon, cuando se fue su marido, contaba a su bisnieto que solo la recibían por la puerta de atrás porque nadie quería verla con ella. Era una apestada. Para subsistir, muchas intentaron acogerse a las labores, cosa que dentro de lo que cabe hacía parte de la educación que se les había dado, y se ofrecían a las casas a trabajar y coser allí. Aquí en Cartagena ninguna casa quiso acogerlas. Todas con las que he hablado y se ofrecieron a esa posibilidad no les dieron trabajo y tuvieron que marchar fuera de Cartagena. Es el caso de Josefina Valverde, la mujer número 2, que con un hijo pequeño me decía: yo sabía coser y me ofrecía a las casas adineradas, pero nadie me quiso dar dinero. Me tuve que ir a Madrid, donde nadie me conocía. A veces era la propia familia la que las rechazaba, y probablemente fue el caso de lo que le ocurrió a Consuelo Ros Nicolás, que tuvo que marchar a Barcelona, donde pudo trabajar de niñera y en alguna fábrica. Tenemos el caso también de las viudas de los fusilados. Aquí he puesto dos ejemplos. La mujer número 7, Antonia Jiménez Arjona, que fue la viuda del primer fusilado aquí en Cartagena en abril de 1930, el 29, lo preciso, porque aquí los franquistas entraron el día 1 y se dieron mucha prisa, y ya el 29 fusilaron al primero. Su nieto me contaba que después del fusilamiento la vida se hizo totalmente insostenible para ella por lo marginada y estigmatizada que fue, y se tuvo que ir a Madrid, donde no la conocía nadie. Otro ejemplo de viuda, Juana Martínez Dávila, la mujer número 8, viuda de otro marino que fue fusilada en junio de 1939, que pasó tanta hambre y miseria que a los 2 años murió de tuberculosis, dejando 4 huérfanos. Cuando digo que las mujeres fueron amenazadas y maltratadas, es que por el simple hecho de ser la esposa o la hermana de un antifranquista y de un republicano, eran tranquilamente arrestadas, convocadas a comisaría y detenidas. Traigo el ejemplo aquí de Enriqueta Lorca Martínez, la número 5. Sus hijas recordaban cómo la policía sacaba de casa a nuestra madre para llevarla a comisaría una y otra vez,
para interrogarla sobre la localización de su marido. A Carmen Martínez Moreno, la mujer número 9, también fue convocada a comisaría. Allí le llamaron la atención, no sabemos cómo se puede interpretar eso de que le llamen la atención en comisaría, por ser la mujer de un rojo. Y le zarandearon y rompieron las cartas que le había escrito su marido. Ella decía sin poderlas leer, y no me quedó más que llorar, pero menos mal que me dejaron volver a casa de mis padres. Micaela Vila, la mujer número 11, quedó sola también con un niño recién nacido, y para salir adelante se fue a casa de sus suegros en Asturias. Su hijo me contaba que a casa iba la Guardia Civil de vez en cuando, se los llevaban a los 3 y les daban palizas. He dicho también que fueron encarceladas y torturadas. Por ejemplo, Josefina Martínez Cinza, la número 12, de la que me contaba su hijo que en 1947, os hago observar la fecha, porque la guerra había terminado en 1939, fueron a buscarla a la panadería donde trabajaba, se la llevaron al cuartelillo de la Guardia Civil y allí estuvo un mes. Decía su hijo, maltratada. Bueno, podemos imaginar lo que podía ser eso. Y luego fue encerrada en la cárcel durante 6 meses. Hubo también otra mujer, Amelia Jover Velasco, la número 6, compañera también de un marino, que fue detenida en el puerto de Alicante. Cuando ya acabada la guerra, todo el mundo confluyó al puerto de Alicante, fue detenida allí, fue detenida en el campo de los Almendros, se la llevaron a la cárcel de Valencia para el juicio, que era un convento, donde le daban palizas tremendas, a pesar de estar embarazada. Cuando se celebró el juicio, se puso de parto, se la llevaron al hospital provincial de allí de Valencia y menos mal que pudo huir con su niña recién nacida. He dicho también que fueron condenadas y fusiladas. Tenemos el ejemplo de Elvira Martínez Casado, la número 13, que fue detenida después de la guerra aquí en Cartagena, fue encerrada, encarcelada en la prisión de Cartagena y fue juzgada y condenada a pena de muerte, que le fue conmutada por 30 años. El tribunal retuvo en particular el hecho de que había participado en una manifestación en 1936, después de los bombardeos que hubo contra los civiles, que ahora nos extrañamos tantos, pues ya empezaron entonces, Y en esa manifestación, Elvira, dice el texto, vociferaba consignas, cosa que se ve que en una mujer pues era pecado mortal. Ella recorrió muchísimas cárceles en España. Sus hijos fueron entregados a la Casa de la Misericordia. La familia estuvo completamente dispersa y no se pudieron reunir toda la familia en Casablanca hasta 1957. Insisto también por las fechas, por lo largo, ¿no?, que se hizo esa posguerra. Y no puedo dejar de recordar a Eulalia Marí Torres, la número 14, que fue una de las 2 únicas mujeres ejecutadas en Ibiza.
La historiadora que buscó por qué ejecutaron a esta mujer, porque claro, eso fue paseada, ¿no? Quiero decir, ahí no había ni documentación, ni juicio, ni tribunal, ni nada. Me decía que la gente del pueblo de Ibiza le decía, es que había hablado, había manifestado su republicanismo, su idea republicana, y además tenía un grave pecado, que era tener dos hermanos, uno miliciano y el otro marino republicano que estaba en el exilio. La Guardia Civil se pasaba por su casa cuando quería, robaba lo que quería, ropa, muebles, cosas. Un día llegaron con un carro y se llevaron las gallinas, el cerdo, en fin, aquello de lo que comía, y una noche se la llevaron a ella. La violaron, le cortaron su larga trenza y la ejecutaron. Es decir, que por ser republicana y por tener dos hermanos republicanos, podía ser expoliada, violada, asesinada y como última humillación cortarle el pelo. Quería por fin, y por terminar, hablar de aquellas que consiguieron salir de la ratonera que se convirtió España para estas mujeres. Era muy complicado, hay que pensar que en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial, que no terminó hasta el 45, se necesitaba dinero que no tenían, pues para circular, aunque fuera por tener permisos, para tener papeles, para tener permisos, para coger un tren, para coger un barco, para buscar medios de huir, para pagar guías que les permitieran pasar clandestinamente la frontera, muchas veces con hijos. Entonces, aquí rápidamente, Isabel Buffon, la número 1, se cruzó todo el norte de África, desde el Marruecos, bueno, hasta que llegó al Marruecos español, Marruecos francés, toda Argelia, hasta Túnez, donde estaba su marido. Consuelo Ross Nicolás, la número 2, también después de un largo periplo pudo reunirse con su marido 9 años después. Encarnación González Martínez, la número 4, lo intentó por 2 veces. La primera fue apresada y con mucha suerte devuelta a Cartagena. La segunda, en 1950, estamos hablando, ya más avisada y más avispada, lo consiguió, pero le quitaron el dinero. Es decir, que se encontró en Francia sin un duro y su marido estaba en África. Carmen Martínez Moreno, la número 9, se embarcó en un barco mercante lleno de naranjas que estaba atracado en el puerto y que iba a Inglaterra. Su marido estaba en Inglaterra porque había hecho parte, se había unido con los aliados en África y había luchado en la Segunda Guerra Mundial, y sin más pensarlo ni más historias se cogió el barco. Luego la número 10, Victoria Díaz Alcázar, cruzó clandestinamente el Bidasoa de noche en 1949. Pepita Martínez Cinza, la número 12, la que estuvo en la cárcel y en el cuartelillo, cruzó clandestinamente con su hija pequeña en 1948 la frontera con los Pirineos. Con estas salidas empezó para estas mujeres otra etapa, que fue la del exilio, en que tuvieron que adaptarse a un nuevo país, a unas nuevas costumbres, a un nuevo idioma, y casi diría que a un nuevo marido, porque muchas veces hacía 10, 11, 12 años que no se habían visto. Maridos que habían tenido una vivencia muy dura, y ellas también habían tenido una vivencia muy dura, pero se adaptaron a todo.
La vida en el exilio no fue fácil, porque nunca fue fácil la vida en el exilio. Y yo un llamamiento a recuperar estas historias silenciadas e invisibilizadas, porque recuperar su memoria, la memoria de estas mujeres, es recuperar su dignidad. Muchas gracias. Impresionante. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Yo voy a hablar de las mujeres que se quedan aquí, no todas, de las que se quedan en España. Y bueno, mi ponencia o mi pequeña charla es la sección femenina. Yo creo que muchísimos de los presentes sabemos de qué era la sección femenina, porque estuvo vigente hasta 1977. Y el servicio social, ahora hablaré de él, hasta un año después, hasta el año 78. Mirad, la sección femenina, preparándome esta pequeña ponencia, tuvo dos partes. La primera parte fue cuando surge en el año 1934, se crea la sección femenina al fervor de muchas mujeres por José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange Española. Estas mujeres querían militar en Falange Española, pero no se les permitió. Entonces, para darles una oportunidad o una segunda alternativa, se crea la sección femenina, que como yo creo que sabemos todos, va a dirigir la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. ¿Qué cometido tenían que hacer estas mujeres en esta primera etapa? Pues visitar a aquellos falangistas que habían sido violentos y estaban encarcelados, ¿no? Ellas iban a visitarlos a la cárcel y también hacían labores de enlace entre el preso y la calle, ¿no? También visitaban a las familias. De momento, pues poco más. Cuando comienza la guerra civil, ellas asistían a las familias de los que habían caído en el frente de guerra. En el año 37, durante la contienda, se va a crear el servicio social. El servicio social es el que se prolonga hasta el año 1978. Se crea con una finalidad, la de utilizar las cualidades femeninas para ayudar en esta contienda. Y el servicio social, las mujeres que trabajan en él, pues van a hacer una labor asistencial en hospitales, sobre todo en hospitales, ya sea hospitales en el frente de guerra o en hospitales militares. Siempre dentro, no lo estoy diciendo, pero creo que se sobreentiende de la España controlada por los militares golpistas. Bien, y ahora no quiero dilatarme mucho, voy a entrar en lo que va a ser la segunda sección femenina. La segunda sección femenina es cuando el general Franco ya ha ganado la contienda y, tiene una visión interesante. Voy a utilizar a la mujer como un elemento de transmisión de los valores de la España franquista. Ya sabéis que Franco se quedó con el ideario de José Antonio Primo de Rivera, mantuvo por lo tanto a su hermana en la sección femenina y a partir de este momento y sobre todo utilizando el servicio social van a remodelar a la mujer, volviéndola a lo que Ana ha comentado al principio, lo que era el modelo de mujer antes de la Segunda República. El servicio social fue controvertido porque, como yo creo que todos sabemos, dentro de los militares que protagonizaron el golpe de Estado había diferencias ideológicas, no era un todo compacto. Finalmente gana el general Franco, pero también había dentro de la sección femenina otras mujeres, por ejemplo, las que lideraban las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, o las tradicionalistas. Entonces, acabo de decir que Pilar Primo de Rivera era la que dirigía la sección femenina, pero ella también quería dirigir el servicio social, porque sabía lo que podía suponer controlarlo, era dominar directamente a la mujer. Así que entre ellas hubo una pugna, de la que finalmente pues salió vencedora Pilar Primo de Rivera. Y aquí quiero deciros una cosa, y es que
lo que se pueda decir sobre la sección femenina sale de la propia sección femenina. Voy a comentar un poco en qué consistía ese adoctrinamiento durante el largo franquismo, hasta el año 77, pero luego me voy a remitir a la fuente, me voy a remitir a la revista que publicaba la sección femenina y a la propia Pilar Primo de Rivera, porque ella es la mejor fuente que puede utilizar para que veamos hasta dónde llegaba el adoctrinamiento, hasta las cuestiones más íntimas de la mujer. Por ejemplo, lo que me ha llamado la atención, como os decía mientras preparaba esto, es qué mujeres podían hacer el servicio social. Como he dicho al principio, yo voy a hablar de las que se quedan aquí, no de las que, por desgracia, en esas condiciones tan terribles partieron al exilio. Pero no todas las mujeres iban a ser educadas por la sección femenina y por el servicio social, porque estaban excluidas las mujeres pobres. Las mujeres pobres no podían hacer el servicio social porque eran analfabetas, por lo tanto, nada, excluidas. Tampoco podían estar en la sección femenina ni hacer el servicio social aquellas mujeres que trabajaran en el servicio doméstico, criadas, porque tienen una jornada laboral muy larga, muchas eran internas, por lo tanto no podían. Tampoco podían las que trabajaran en fábricas, en el campo. También había mujeres que trabajaban pero muy pocas, en algún organismo oficial, pero aunque ellas tuvieran una jornada corta, digamos hasta el mediodía, se consideraba que ya habían hecho bastante, que estaban cansadas, entonces no se las obligaba a hacer el servicio social. El servicio social lo tenían que hacer todas aquellas mujeres que quisieran obtener una certificación académica. Como ha dicho Ana, en esta época la mujer, lo que voy a explicar a continuación, se remodela para que vuelva al modelo anterior a la Segunda República, es decir, que sea una mujer de su casa, una mujer del hogar. Por lo tanto, aquellas mujeres que quieren una certificación académica es porque van a ser maestras, enfermeras, poco más. Durante el periodo franquista, muy pocas mujeres, en la segunda parte quizá, a partir ya de la década entrada, la década de los 50, alguna mujer pues ya hizo alguna carrera más compleja dentro de los estudios superiores, pero era muy raro. Era una presión muy fuerte la que se estaba creando para que la mujer funcionara, como he dicho al principio también, como elemento transmisor de los valores del franquismo. Por eso, desde la sección femenina y en concreto desde el servicio social, se va imponiendo un modelo de mujer sumisa, silenciosa, obediente, por supuesto, recatada, que nunca llame la atención. Y algo que me ha llamado también, y que ahora leeré, porque es un discurso de Pilar Primo de Rivera que no tiene desperdicio, que no sea intelectual, una mujer que no sea leída. Y si es culta, porque es culta, que lo disimule, que no destaque porque sea muy inteligente. ¿Por qué? Porque puede el hombre sentirse amenazado ante una inteligencia que pueda ser superior a la suya. La mujer se somete, debe, esto lo he leído en muchos sitios, estar siempre sonriente, debe sonreír mucho, y algo que me llama la atención, no debe ser celosa. Una mujer no puede ser celosa, aun cuando tenga certeza de que el hombre es su marido o su marido, porque aquí no vale lo de compañero, eso no existe. Eso en la Segunda República quizá había más libertad, pero aquí noviazgo controlado, matrimonio por la Santa Iglesia, etcétera, ¿no? No podía ser celosa, repito, aunque tuviera evidencia de ello, porque estaba mal visto. Un hombre tenía sus necesidades y tenía que desfogarse. La mujer, y he leído estudios de médicos de esta época, era frígida por naturaleza. Era frígida, entonces como era frígida, pues no... ¿Para qué? El sexo para ella no servía nada. Bueno, a ver, para ser madre sí, pero sin haber disfrutado previamente. Así que no le tenía que importar que su marido pues se desfogara, y de hecho, lo sabemos todos, hasta el año 78, si un marido descubría que su mujer le había sido infiel, él sí podía ser celoso, por supuesto. Entonces, como su honor había sido mancillado, podía agredir a la mujer, al amante
que además tendría también pena de cárcel, igual que la mujer, sobre todo si el amante sabía que era una mujer casada. Si sabía que era una mujer casada, había contribuido también a deshonrar al marido, por lo tanto también pena de cárcel para él. Pero para el marido que se desfogaba o se vengaba porque había descubierto a su mujer con el amante, no había ningún tipo de pena. Esto fue así hasta el año 78. Bien, acabo de decir qué modelo de mujer se quería. Una mujer sumisa, sonriente, que no destacara, que no fuera celosa. ¿Qué modelo tenía que evitar la mujer de la sección femenina? A la mujer republicana tenía que evitarla, a la mujer comunista y a las feministas. ¿Por qué? Porque son mujeres desobedientes, no se someten fácilmente, no se someten. Son mujeres que pueden ser celosas, que hablan, que se manifiestan, que son intelectuales, que no tienen sentido de la maternidad, no tienen ninguna gracia y son feas. O sea, ya está, son feas. Así que ese modelo de mujer hay que olvidarlo. He cogido las asignaturas porque me ha llamado la atención que se impartían durante el servicio social. He dicho, no sé si lo he dicho, perdonadme, que el servicio social se ha conocido coloquialmente como la mili de las mujeres. Entonces, lo primero que me he encontrado cuando he empezado a buscar es que para estas mujeres que tuvieron que hacer obligatoriamente el servicio social, ahora en la actualidad se les computa igual que la mili, de efectos a la jubilación. Lo digo por si, yo que sé, conocéis a alguien que haya tenido que hacer... Podemos conocer, y yo de hecho conozco, porque hasta el año 78 el servicio social era obligatorio para todas aquellas mujeres que quisieran un certificado académico, quisieran obtener un pasaporte, sacarse el carnet de conducir. Para todo eso lo necesitaban. Entonces yo conozco mujeres que tuvieron que hacer ese servicio social y les computa de cara a cobrar una pensión durante la jubilación. Bien. Para aquellas mujeres que, como he dicho, estuvieran formándose como maestras o enfermeras, podían hacer el servicio social durante los meses de verano. Y bueno, brevemente leo qué asignaturas se les impartía. ¿Se me oye? Es que me alejo esto. Mirad, la primera, como mis compañeras ya han dicho, religión, muy importante. Formación política, nacional sindicalista, historia, educación física. Aquí quiero hacer una pequeña matización porque la educación física, vale, modela el cuerpo de la mujer, pero cuidado, porque la mujer tiene que ser recatada. No puede utilizar la educación física para exhibirse. Entonces se inventa una cosa que son los pololos. La mujer hace educación física con falda, yo la hacía con falda de pequeña en el cole, y nosotros decíamos cucos, aquí he leído pololos, llegaban hasta la rodilla, con lo cual yo le tenía pánico. Si tenías que dar la voltereta, pues no se te veía nada, porque llevabas unos pololos debajo. Esto me ha llamado la atención porque la sección femenina española mantiene muchos contactos con el equivalente a la sección femenina alemana e italiana. Franco se llevaba muy bien, como todos sabemos, con Hitler y con Mussolini, y modelar el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, era un imperativo dentro de ese modelo de raza aria superior. Mussolini también lo incorpora, pero con una variante respecto a la educación física que se imparte aquí durante el periodo franquista. Mientras se mantiene el nazismo en Alemania, la mujer sí puede exhibirse, y se puede exhibir incluso desnuda para que se vea cómo la educación física ha modelado su cuerpo, porque se trata de una raza superior. Entonces merece la pena que se aprecie en toda su dimensión esa superioridad racial. Y bueno, me estoy dejando la formación del hogar, que era la asignatura estrella. En la formación del hogar, que se desglosaba en otras partes, ¿no?, estaban las labores, y aquí se hacía la famosa canastilla. Todas las mujeres con las que yo he hablado que hicieron el servicio social tenían que hacer la canastilla del bebé, perdón, no lo he especificado, es la canastilla del bebé. Una vez terminada la canastilla del bebé, la llevaban a instituciones donde hubiera mujeres pues que por su condición o bien de pobreza, hijas, hermanas,
esposas de republicanos estaban muy mal y entonces le llevan la canastilla del bebé como un acto de caridad. Otras asignaturas que recibían estas mujeres en el servicio social pues era corte y confección, economía doméstica, higiene y mejora casera, lavado y planchado, etcétera, ¿no? Me he preparado pequeños fragmentos. Como he dicho al principio, lo mejor de la sección femenina está en la sección femenina. Digo, vale, pues me dejo para el final lo más jugoso, voy rápida y ya está. Con leer esto cada uno saca sus conclusiones. Yo lo hago en el instituto con mis alumnos de segundo de bachillerato y flipan, se quedan que no saben. Bueno, mirad, esto es un discurso que da Pilar, por eso digo que dentro de la sección femenina lo mejor es ella, que es un discurso de Pilar Primo de Rivera del año 1941. Dice lo siguiente: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes, vanidad, egoísmo, frivolidades por el amor. Se me ha olvidado deciros que dentro de ese modelo de mujer que tiene que estar siempre sonriendo, que no puede ser celosa y tiene que ser silenciosa, está también, el ser una mujer sacrificada, renunciar a todo para darse a los demás. La mujer no es importante, es subsidiaria. Bien, esto que os voy a leer es del año 68, y lo he sacado del manual de la sección femenina, un manual que, bueno, se daba también a las chicas que hicieran bachiller, magisterio, en fin, también en la universidad. Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula D, seguida del apellido de vuestro marido. Así, Carmen García de Marín. En España se dice señora de Durán o de Peláez. Esta fórmula es agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín. Mirad, también son de Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, que por cierto nunca se casó ni tuvo hijos, y las mujeres que dirigían la sección femenina no podían hacerlo. En el momento que se casaban, pues ya se tenían que dejar la sección femenina como dirigentes. Ella decía lo siguiente: si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Si él siente necesidad de dormir, no le presiones ni estimules la intimidad. Si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que haya podido experimentar. Perdona si me pasa, lo siento. Nada.